Isabel Díaz Ayuso, persona a la que admiro, y espero algún día llegar a tener semejante cuajo en la vida. Eso es lo que espero, sinceramente. Dijo el otro día que insinuó que el hecho de que el fiscal pudiera recurrir a otro tribunal era un síntoma más de que vivimos en una dictadura. Han pasado 2 semanas y un día y ni rastro de la sentencia. Por lo demás, la semana termina como todas, con el gobierno diciendo que claro que aguanta y la oposición hablando de plagas, dictadura y todos los horrores desquiciados imaginables. Ah, y sin sentencia del Supremo sobre el exfiscal general. Nada nuevo, todo bien, o como diría Mazón, cojonudo. ¿Cuándo va a salir, Irma? ¿Sabemos algo? Pues la verdad es que sabemos poco. Hay poco movimiento en el Tribunal Supremo. Hay algunas fuentes que apuntan a que podría ser la semana que viene cuando lo conozcamos, pero de momento no pasan de ser meras quinielas, meras especulaciones. Donde sí ha habido movimientos es en algunas asociaciones de fiscales. La Unión Progresista de Fiscales, por ejemplo, ha emitido un comunicado esta mañana anunciando que va a acudir, que ha decidido acudir ya a la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y magistrados. Creen que el caso presenta problemas estructurales que no solo afectan a los derechos de García Ortiz, sino al funcionamiento de la justicia y la confianza pública que la sostiene. Lo que le piden es que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial, que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales. Y yo me pregunto personalmente, yo sé que hay mucha gente que vota a esta señora pues porque le convence el modelo neoliberal que el PP de Madrid propone. Cada uno tiene su modelo y está bien, cada uno tiene el suyo. Yo sé que hay otra gente que la vota solo porque sabe que es como un símbolo antiperrista y dicen, bueno, como a mí el perro me cae tan mal, pues le daré el voto a esta persona. Pero yo me pregunto, esta gente, yo sé que de esa gente hay alguna que cuando come se acercan ellos al plato en vez de la cuchara a la boca. Y a esa gente no tengo nada que decirle. Esa gente que ya están bien como están. Pero los que realmente pueden parpadear con los 2 ojos a la vez, cuando escuchan estas cosas, yo les pregunto, ¿no se os cae la cara de vergüenza al suelo? Pregunto. ¿No está tardando mucho la sentencia contra el fiscal general del Estado? Hombre, no es normal que una deliberación dure tan poco y la redacción de una sentencia dure tantísimo tiempo. Eso lo ve cualquiera. Pero hay otra cosa que querría decir. Una cosa es el respeto por una institución, que es el Tribunal Supremo, y otra cosa es el respeto por las personas que lo integran. Las personas que lo integran tienen que hacer que ese respeto tenga un motivo, que verdaderamente esté fundamentado. No por pertenecer a una institución te ganas un respeto. Tienes que ganártelo cada día con tu trabajo y con tu actuación cotidiana. Porque si recurrir una sentencia es vivir en una dictadura socialista perrista, pues ya no sé sinceramente qué recoveco nos queda ya, porque no queda mucho más. De todas formas, con esto han conseguido ellos su objetivo, que es que se hable de que si el fiscal filtró o dejó de filtrar, o si fue el correo electrónico, o si lo escuché por ahí, o tal. Pero estaría bien que todos recordemos durante un momento que esto viene todo porque Alberto González Amador, a.k.a. Le Peluquits, que acostumbra a ponerse peluquitas y a cambiarse de outfit cada vez que aparece en cámara, presuntamente, se levantó 300 y pico mil pavos, así un poco... Bueno, él reconocía la comisión de 2 delitos de fraude. Ciertamente se han cometido 2 delitos. 2 delitos de fraude. Entonces, por favor, que nadie se olvide de este asunto, ni del ático que se acaban de comprar. El novio de Ayuso acaba de comprar el ático por encima de su piso actual, donde vive junto a la presidenta madrileña
un piso que estaba a nombre de su abogado. Ignacio, ¿esto es la gota que colma el vaso de la impunidad? Es tremendo que esto suceda con esta cadencia, ¿no? Que el 19 se compre el piso y que el 20N, gran día para la celebración, saquen adelante este fallo que no sentencia, porque la sentencia, tal y como explicó el Tribunal Supremo ese día, aún no estaba escrita. Están en proceso de escritura ahora. Lo de la casa a mí me parece escandaloso porque, en fin, todo aquello era siempre muy extraño. La casa estaba a nombre de una sociedad limitada y tenía como administrador, que no como propietario, al abogado. No sabíamos quién era el dueño de la sociedad, pero sí sabíamos que la sociedad había recibido un préstamo de un particular, no de un banco, porque no aparecía en las deudas bancarias, en las cuentas presentadas, de unos 950.000 euros justo en el momento de la compra de la casa. Es decir, que alguien puso allí el dinero y la sociedad compró el piso. Según nos explicó en su momento el abogado de la pareja de Ayuso, era un alquiler con opción a compra. Pues mira qué rara esa fórmula para una casa de estas características, porque si damos por bueno los datos que explicaba el propio abogado de que estaban pagando alrededor de 4.000 euros al mes, pues no se acababa de entender el acuerdo ni la bondad del acuerdo. Si tienes ese dinero, mejor una hipoteca. Pero bueno, en fin, serán cosas nuestras que no hacemos más que pensar mal de la pobre presidenta de la Comunidad de Madrid y ese emprendedor técnico sanitario con el que convive, ¿no? Hay que recordar que además en el propio juicio ante el fiscal, sobre el fiscal general, cuando declaró allí Alberto González Amador, contó que estaba teniendo muchísimos problemas porque le habían cortado la financiación a sus empresas, es decir, que no le daban crédito. Oye, que una semana después de decir eso en el Supremo apruebes una hipoteca, pues demuestra que mentiste, porque evidentemente no te han cortado la financiación ni nada parecido, si no, no te habrían dado 600.000 euros de hipoteca. Y que considere hacer una visita a España para evaluar el impacto institucional que ha tenido el caso. Entre las cosas que denuncian que son anómalas es la acumulación de los mismos magistrados de muchas decisiones, desde la admisión de la querella, la valoración de los primeros indicios, el control de la instrucción y el enjuiciamiento. También denuncian que la instrucción ha tenido medidas muy invasivas, como ese registro al despacho del fiscal general del Estado, los datos que se volcaron sin límite de tiempo y que esos datos después hayan sido filtrados sin que se haya investigado ninguna de esas filtraciones. Y además denuncian también esos comportamientos públicos impropios durante el juicio y también fuera de ese juicio, y hacen alusión precisamente a ese curso que impartieron los magistrados en el Colegio de la Abogacía de Madrid, remunerado, dicen, y a las manifestaciones jocosas que hicieron sobre la sentencia. Además, pueden decir que les llega la diferencia entre deliberación y deliberación. Ayer les enseñábamos cómo comentaba en un curso ese magistrado, el magistrado Verdugo, como decía que podían los alumnos decir que les había impartido el curso entre deliberación y deliberación. Mencionaba otras cuestiones del proceso. Hoy les vamos a ofrecer un polémico comentario que realizó este mismo magistrado en ese mismo curso, en la sede de una de las acusaciones contra el fiscal general del Estado, un polémico comentario sobre las personas migrantes. Muchas veces, desgraciadamente, salen agentes familiares. Está muy de moda, desgraciadamente, sobre todo, yo sé que yo no soy racista ni mucho menos y estoy a favor de la integración de todos los emigrantes, pero que se da mucho entre sudamericanos y ecuatorianos, que hay muchos, abusos sexuales del marido a los hijos anteriores de la pareja. Un audio que le estamos ofreciendo en este programa en exclusiva. ¿Qué te parece, Ana? Yo es que no doy crédito. Vuelvo a decir lo mismo, Javier. ¿En qué manos estamos? ¿En qué manos estamos? Pero después de ver el juicio al fiscal general del Estado, a mí no me quedaba ninguna duda de quiénes eran los que lo juzgaron. Alguno ya lo conocía. John. Pues, en fin, cuando hicisteis público la última grabación estábamos hablando de pavos, me acuerdo de que se me quedó cara de pavo y no doy crédito. O sea, es un juez del Tribunal Supremo hablándole a futuros abogados del Consejo la degradación institucional. Hablándole a futuros abogados del Colegio de Abogados de Madrid, con esa falta de respeto con respecto a las personas migrantes, que dice claramente que él no es racista para hacer luego un comentario racista y xenófobo. Pero aquí va mi comentario racista, xenófobo, de mal gusto, y además en un acto oficial del Colegio de Abogados por un juez del Tribunal
Supremo que está juzgando al fiscal general del Estado, al cual no le ha dedicado en la sentencia, habida cuenta de la rapidez con la que la hemos conocido, es decir, todavía no la han redactado, ni un solo segundo. Esto requiere la intervención del Consejo General del Poder Judicial contra este señor. ¿Qué opinas tú, Javier? Pues que en general los jueces deberían hablar con las sentencias o por las sentencias o a través de las sentencias. Porque muchas veces, bueno, pues escuchamos cosas que nos llaman la atención. Esto era un curso, no era un acto público, era un curso que supongo que sería peor. Claro, que Sí, se grabó como... es que no, peor todavía, no era un pero como has dicho comentario que era un del acto pasillo. público, en un acto público me hubiera parecido Bueno, hoy se graba mucho más todo. llamativo que esto era en un curso. Bien. Pero... Es un magistrado del Tribunal Supremo. Sí, no, o sea, que yo no le quito ninguna... Magistrado del Tribunal Supremo de este país, es decir, es la creme de la creme de la justicia. Sí, no, es que fíjate, por eso yo he defendido, porque como no conocemos todavía la sentencia del asunto fiscal general... No ha tenido tiempo de redactarla, Javier. Conocemos el fallo. No, ya, o sea, que estoy deseando, porque precisamente porque yo he defendido al Tribunal Supremo y lo seguiré defendiendo, más allá de los excesos de jueces, más allá de las declaraciones de jueces en lugares que no son el Tribunal Supremo o a través de sentencias. Y en cambio, a pesar de todo, yo sigo defendiendo al alto tribunal, porque creo que merece un respeto. Y estoy deseando. Como institución, sí, son ellos los que se lo pierden. Es que estoy hablando precisamente, hombre, que es que en este tribunal había siete magistrados. Sí. O sea, estamos hablando de unas declaraciones de uno. No de uno. Estamos hablando Van de... tres ya. Bien, vale, pero que ahora mismo, hoy, en este instante, estamos hablando de estas declaraciones. Pero que yo quiero conocer la sentencia para entonces, sí, hablar sobre la sentencia, porque de momento lo único que conocemos es el fallo, no conocemos ni los votos particulares. Vamos a centrarnos en estos audios que estamos emitiendo. Sí, a raíz yo he hablado de ellos. Desde luego juzgan ustedes, desvelando una opinión grave por parte de uno de los magistrados del Tribunal Supremo, que a la sazón es uno de los que ha condenado al fiscal general del Estado, Fátima. Sobre todo porque no sabemos en qué datos se basa y si hay estadísticas, una estadística que defina eso, o una credibilidad. En fin, yo también defiendo al Tribunal Supremo, al margen de que crea que todos estos comentarios que hemos ido conociendo y que ha ido desvelando esta casa sean imprudentes, tengan una falta de estética evidente y no creo que están por demás, ¿no? Pero aquí a lo que hay que atenerse es a la ley orgánica del Poder Judicial y saber si son motivo de recusación o si se está violando el principio de imparcialidad que se le presupone a los miembros del Tribunal Supremo en un caso como este. Creo que este caso se ha llevado casi como solamente en líneas de negros y de blancos, no ha habido grises en medio, y lo que no es bueno para el Tribunal Supremo es malo para los demás, y creo que cuando salga la sentencia se leerá, por desgracia, en los mismos términos, y los que denostan al ex fiscal general del Estado pues seguirán viendo una sentencia inoportuna, y los que no pues la seguirán viendo bien. Han pasado 2 semanas y un día y ni rastro de la sentencia. Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional y exletrado del tribunal mismo. Joaquín, crudos días. Hola, crudos días, ¿qué tal? ¿A ti te parece que hay pruebas para la condena? Bueno, con lo que hemos visto en el juicio, que este ha sido un juicio retransmitido públicamente, con lo cual tenemos todos los mismos elementos que tenía el Tribunal Supremo, yo creo que es muy difícil sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Quiero decir, claro, habrá una condena, habrá una justificación, pero yo veo muy difícil que esa justificación no sea contraria al principio de presunción de inocencia, que quiere decir que es necesario para condenar a alguien que no quede la más mínima duda de que ha sido el autor. Yo creo que es muy difícil llegar a ese convencimiento. Se basan en los indicios concurrentes de los que habla el informe de la UCO, en el que habla de la preeminencia del fiscal general como cabeza de la Fiscalía, y aducen que toda la información tiene que haber pasado por él. Sí, ese argumento de la UCO, esa fue una novedad del juicio, que venía a ser como si, cada vez que un policía pues se queda con droga en un registro,
como la policía es una organización jerárquica, pues querrá decir que en última instancia está siguiendo una orden. Yo creo que ese indicio era más bien una intuición policial, como el resto de cosas. El gran indicio que teníamos hasta ahora, o que decían que era un indicio, era la destrucción de mensajes. La destrucción de mensajes, evidentemente, es como la no declaración. Es como si tú dicen, como llevabas guantes, no has dejado huellas digitales. Luego las huellas eran tuyas. Es decir, es condenar por no dejar pruebas. Y eso, evidentemente, es contrario a la presunción de inocencia. Luego tienen que estar buscando, porque tenemos la anomalía de un fallo sin sentencia, y están buscando estos días alguna manera de que parezca que tienen donde agarrarse. Pero yo tengo toda la impresión de que primero se ha construido el fallo y ahora están intentando construir la justificación. Joaquín, como te tenemos que dejar que te vayas porque tienes clase, te voy a preguntar precisamente por eso. Si mañana uno de tus estudiantes de Derecho te pregunta qué ha fallado aquí, ¿tú qué le contestarías? Bueno, lo que ha fallado es un modo de entender la justicia. Yo he redactado muchas sentencias en mi etapa del Tribunal Constitucional para, cuando tú llegas a una conclusión, para llegar a una conclusión jurídica, tú tienes que hacer una argumentación. Tú tienes que empezar a escribir, la ley dice esto, las pruebas dicen esto y tengo esta conclusión. Esa es la única manera jurídica de que los jueces no se conviertan, pues digamos, en personas que imponen su voluntad, que no estemos en un estado autoritario. Yo tengo la impresión de que el fallo de esta sentencia es que los magistrados se han reunido, han dicho qué es lo que nos conviene hacer. Bueno, vamos a intentar inhabilitar al fiscal para que deje de serlo, vamos a lograr por fin, que llevamos una serie de años intentándolo, echarlo y después buscaremos la justificación. Eso no es una sentencia, eso es una decisión política que posteriormente se busca la manera de intentar justificarla. Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, de verdad, gracias por atendernos, como siempre. Gracias a vosotros, un saludo. Pero ¿quiénes son los 5 que le han condenado, Nacho? Pues hay varios jueces muy conocidos. Pues, por ejemplo, tenemos a Carmen Lamela, que es la jueza que mantuvo en prisión durante 2 años a un inocente. Sandro Rosell, que estuvo en prisión preventiva agontando el periodo máximo que se puede tener a alguien sin juicio en prisión, y que luego fue puesto en libertad el primer día del juicio y después declarado inocente. Es también la jueza que hizo una causa judicial muy sonora en su momento contra el jefe de los Mossos de Escuadra, contra Trapero, que acabó en absolutamente nada también. Y después de estas instrucciones fue aupada al Tribunal Supremo por el Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora, que estaba, creo recordar, en esa época en funciones. O tenemos al antiguo presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que es el que fue candidato no solo del PP, sino también del PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial en un intento de renovación que luego fracasó porque un senador del Partido Popular, Ignacio Cosidó, mandó un mensaje de WhatsApp a todos los senadores de su grupo parlamentario para justificar el acuerdo, diciendo que era el óptimo porque iba a poder controlar la Sala Segunda desde detrás. Ojo, que en aquella época no lo nombraba solo el Partido Popular, lo nombraba también el Partido Socialista, que estaba Pedro Sánchez de acuerdo en convertirla en presidente del CGPJ. Y, en fin, el problema que tenemos con el Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo es que a lo largo de 30 años el Partido Popular ha tenido una estrategia muy eficaz de bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdía las elecciones. Esto ha hecho que en los últimos 30 años, aunque en las mayorías parlamentarias ha estado compensado entre izquierda y derecha, la realidad es que en el CGPJ ha mandado muchísimos más años la derecha. Y el CGPJ es muy importante en España porque es quien nombra a los jueces del Supremo. Tú al Supremo solo llegas si los vocales nombrados por el Parlamento del Consejo General del Poder Judicial te avalan. Y eso ha hecho que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, que en el año 1995, después de muchos años de mayoría socialistas, estuviese parejo, había prácticamente el mismo número de jueces progresistas que de jueces conservadores, ahora tengo una mayoría creo que de 15-3 o de 14-3 a favor de la derecha. Y esto hace que absolutamente todas las composiciones de sala que se hagan en ese tribunal siempre tienen mayoría conservadora. Eso no significa, en mi opinión, que sean jueces a los que el Partido Popular les dice lo que tiene que hacer, pero sí es evidente que los vocales del Partido Popular, del CGPJ, los han nombrado al Supremo porque son jueces que comparten su manera de pensar y su cosmovisión y que son claramente pues conservadores. Y esto se nota, pues por ejemplo, en la sentencia de los ERE, que fue por 3-2, también por 2 votos de progresistas en minoría. Y pasa constantemente con todo tipo de cuestiones políticas. Siempre que hay dudas en el Supremo, en la Sala de lo Penal, se ve mucho. Siempre que está una bola en la línea, siempre cae del lado de la derecha, porque la derecha tiene una mayoría abrumadora allí.